Imagina esto. Te duele la cabeza. Vas al botiquín. Tomas una cápsula, un gesto automático, seguro, cotidiano. Ahora imagina que ese gesto es lo último que haces en tu vida. Chicago, 1982. 7 personas mueren sin aviso, sin lucha, sin explicación inmediata. No hay arma, no hay sospechoso en la escena, no hay persecución, solo un frasco de pastillas, un objeto tan común que nadie lo cuestiona, hasta que se convierte en un instrumento de muerte. El terror no vino de un callejón oscuro, no vino de un asesino enmascarado, vino del lugar más inesperado, tu propio botiquín. Durante días, una ciudad entera vivió con miedo de algo invisible. Cada hogar era una posible trampa, cada medicina una ruleta rusa silenciosa. ¿Quién hizo esto? ¿Un psicópata meticuloso? ¿Un mensaje? ¿O el experimento perfecto de un asesino que nunca necesitó estar presente? Este no es solo un caso criminal, es el momento exacto en que el mundo dejó de confiar en lo cotidiano. Y hasta hoy, nadie sabe quién fue. Chicago, 29 de septiembre de 1982. Un miércoles que parecía ordinario. El otoño comenzaba a teñir la ciudad con tonos ocres, y el aire fresco insinuaba el cambio de estación. En los suburbios tranquilos, la rutina fluía sin sobresaltos, hasta que dejó de hacerlo. Mary Kellerman, de solo 12 años, se despierta con un leve malestar, un dolor común, algo que cualquier familia reconoce. Fiebre ligera, cansancio, tal vez un resfriado en puerta. Sus padres, con la naturalidad de quien ha hecho esto cientos de veces, buscan en el botiquín un frasco de Tylenol extra fuerte, una solución confiable, cotidiana, casi automática. No sabían que estaban entregándole una sentencia de muerte. Mary ingiere la cápsula. Minutos después, colapsa. No hay tiempo para entender, para reaccionar, para salvarla. Su cuerpo entra en un estado violento, inesperado. La escena se transforma en caos. La ambulancia llega, pero ya es tarde. La explicación médica inicial es confusa. Nada parece tener sentido, pero es solo el inicio. Esa misma tarde, a varios kilómetros de distancia, la familia Janus vive una pesadilla que parece imposible de conectar. Adam Janus, un trabajador postal de 27 años, cae muerto repentinamente. Se habla de un infarto. Nadie sospecha nada más. El dolor convoca a la familia. El velatorio comienza. Las lágrimas, los abrazos, el silencio incómodo. En medio del duelo, su hermano Stanley y su cuñada Teresa buscan alivio para el dolor de cabeza que acompaña al estrés emocional. Encuentran el mismo tipo de cápsulas, el mismo gesto cotidiano. Las toman. Segundos, minutos y luego el horror. Ambos colapsan en el mismo lugar donde se despide a Adam. 3 cuerpos. Una familia destrozada en cuestión de horas. Los asistentes al velorio quedan paralizados entre el miedo y la incredulidad. Lo que parecía tragedia se convierte en algo mucho más oscuro. El conteo crece. 7 víctimas en total. Personas sin conexión aparente, salvo por un detalle invisible. El pánico es absoluto. La muerte acecha en el alivio cotidiano. Las farmacias, los hogares, los botiquines, todos se convierten en potenciales escenarios del crimen. La policía y el FBI entran en una carrera contra el tiempo. La presión mediática es inmediata. Chicago se convierte en el epicentro de una crisis nacional. La pregunta inicial es urgente, casi desesperada. ¿Está la fábrica bajo ataque? Las investigaciones se dirigen a los centros neurálgicos de McNeil Consumer Healthcare, subsidiaria de Johnson & Johnson. Se analizan procesos, empleados, maquinaria, protocolos de seguridad. Cada detalle es revisado con lupa. Los focos apuntan a 2 lugares específicos: Fort Washington, Pensilvania,
la sede principal de procesamiento, donde se coordinan las operaciones. Round Rock, Texas. Una planta de producción masiva, responsable de millones de unidades distribuidas en todo el país. Pero algo no encaja. Los expertos comienzan a notar un patrón inquietante. Las víctimas están concentradas en una zona muy específica, el área metropolitana de Chicago. Si el envenenamiento hubiese ocurrido en fábrica, los casos se habrían multiplicado en todo Estados Unidos. Y no es así. Los lotes implicados, números MC2880 y 1910L, procedían de estados diferentes y fechas distintas. No hay un único punto de origen industrial. No hay un error de producción común. La conclusión es escalofriante. Si el veneno hubiera salido de las máquinas de McNeil, tendríamos cuerpos por todo Estados Unidos, pero el rastro de sangre solo rodeaba a Chicago. Entonces surge la hipótesis más inquietante de todas. El asesino no trabajaba en la fábrica. El asesino caminaba entre la gente. El asesino recorría los pasillos de farmacias en Arlington Heights, Elk Grove Village y Winfield, como cualquier cliente más, observando, esperando, ejecutando. Un depredador invisible en medio de la normalidad. El método era tan simple como aterrador. No requería tecnología avanzada ni acceso privilegiado, solo paciencia, conocimiento básico y sangre fría. El perpetrador compraba los frascos como cualquier consumidor. Pagaba en efectivo. No dejaba rastro evidente. Se los llevaba a un lugar seguro, posiblemente su casa o un espacio improvisado. Allí comenzaba el ritual. Abría las cápsulas de gelatina con cuidado, evitando romperlas completamente. Extraía el polvo blanco del paracetamol, el componente inofensivo que millones de personas consumen a diario, y lo reemplazaba. Cianuro de potasio, un veneno de acción rápida, brutal, el mismo que desprende ese característico olor a almendras amargas que no todos pueden percibir. Una dosis miles de veces superior a la necesaria para matar a un hombre adulto. Cada cápsula se convertía en una trampa perfecta. Luego, con una precisión casi obsesiva, volvía a cerrar las cápsulas. Las colocaba de nuevo en el frasco. Cerraba el envase como si nada hubiera pasado. Y regresaba a las farmacias. Las devolvía a los estantes, sin cámaras que lo delataran, sin sistemas de seguridad sofisticados, sin sospechas. El crimen no ocurría en el momento de la manipulación. Ocurría horas después, en la intimidad de hogares inocentes. El asesino no veía morir a sus víctimas. No lo necesitaba. Eso añade una capa perturbadora. ¿Era un acto de odio? ¿Un experimento? ¿Una forma de ejercer control absoluto sin presencia? La reacción de Johnson & Johnson marcó un antes y un después en la historia empresarial y sanitaria. En una decisión sin precedentes, retiraron 31 millones de frascos del mercado, una pérdida estimada de $100 millones de la época. Pero más allá del impacto económico, lo que estaba en juego era la confianza pública, la confianza en algo tan básico como un medicamento. El mundo ya no era el mismo. Antes de 1982, podías abrir un frasco de medicina en el pasillo del supermercado, inspeccionarlo y volver a cerrarlo. Nadie lo cuestionaba. Era un acto cotidiano, invisible. Después de Chicago, eso se volvió impensable. A raíz de este misterio, nació la llamada Ley Tylenol de 1983, convirtiendo la manipulación de productos en un delito federal con severas consecuencias. La industria cambió para siempre. Aparecieron los sellos de aluminio, los envoltorios plásticos termoencogibles, las tapas a prueba de niños, los sistemas de evidencia de manipulación. Cada capa de seguridad es, en realidad, una respuesta directa a un crimen que nunca se resolvió, una cicatriz convertida en norma.
A pesar de múltiples sospechosos, interrogatorios y líneas de investigación, el autor material nunca fue capturado. Uno de los nombres más conocidos es el de James William Lewis, un hombre que intentó extorsionar a Johnson y Johnson enviando una carta en la que exigía $1 millón para detener los envenenamientos. Fue condenado por extorsión, pero nunca se pudo probar su implicación directa en los asesinatos. Y ahí es donde el caso se vuelve aún más inquietante. Décadas de pruebas de ADN, revisiones forenses modernas, nuevas tecnologías, nada ha sido suficiente. El asesino desapareció, sin testigos claros, sin errores evidentes, sin firma definitiva. Los asesinatos del Tylenol de 1982 siguen siendo, para muchos, el crimen perfecto. Un acto de terror anónimo que cambió la relación entre las personas y lo cotidiano. Porque cada vez que hoy rompes ese molesto sello de plástico en una botella de jarabe o una caja de pastillas, estás tocando la cicatriz de un misterio que, más de 40 años después, sigue sin resolverse. Y en algún lugar, quizá, alguien sabe la verdad. El caso se enfría, los años pasan, las pistas se desgastan, pero el miedo no desaparece. Chicago vuelve a la normalidad. Las farmacias siguen abiertas. Los botiquines siguen ahí, silenciosos, ordenados, aparentemente seguros. Pero algo cambió para siempre. El asesino nunca fue identificado. Nunca hubo una confesión. Nunca un rostro. Solo un vacío. Y 7 nombres que quedaron marcados en la historia. Un crimen sin testigos, sin error, sin final. Y eso es lo más inquietante. Porque no sabemos si fue un acto aislado o una mente que simplemente decidió detenerse. O peor aún, una mente que aprendió que podía hacerlo y nunca ser atrapada. Hoy, cada sello de seguridad que rompes, cada envase que abres, cada pastilla que tomas sin pensarlo, es el resultado directo de ese terror invisible. Una protección nacida del miedo. Pero hay algo que ese plástico no puede sellar. ¿Y si el asesino nunca desapareció? ¿Y si simplemente dejó de jugar? Suscríbete. Deja tu comentario. ¿Tú qué crees?